Muchas gracias por la invitación, muchas gracias Ricardo y Daniel por esta oportunidad. Es un gran honor para mí y como ya habéis mencionado, pues sí quiero tratar de la relación que hay entre la ética, el derecho y los algoritmos. De momento las discusiones que tenemos es que vemos todo lo que es lo normativo, como sea la ética o el derecho, como el antídoto contra todos los sesgos y los problemas que vemos a nivel tecnológico. Y a decir verdad, lo que yo quiero hacer un poco aquí es provocar y quiero enfocarme mucho más en todo lo que son las similitudes que tenemos en el pensamiento ético, en el pensamiento legal y en el pensamiento algorítmico, que son muchas más de las que parece, las que da primera impresión, sobre todo dentro de lo que es la conversación internacional a nivel ético y legal. Es decir, las conversaciones que tenemos de momento sobre regulación algorítmica y sobre ética algorítmica son conversaciones que están altamente dominadas por ideologías o por así decirlo, filosofías y corrientes normativas occidentales o occidentalizadas, por así decirlo. El occidente es algo que no solo está dentro del continente europeo, sino que se halla en muchas más otras zonas, ya que el pensamiento occidental ha permeado en las universidades y en la academia y en la epistemología de muchos otros continentes. Y lo que quiero pues es un poco señalar precisamente esa relación y la problemática que ello conlleva. Es decir, ¿qué es lo que voy a hacer? Voy a hablar del pensamiento mecanicista como metodología, de dónde viene, el impacto que tiene ese pensamiento en el ser humano y en la visión antropológica del ser humano, y luego en el impacto que este pensamiento tiene a nivel normativo. Para ello, quiero empezar con esta primera gráfica que estáis viendo. El pensamiento mecanicista es un pensamiento que surge ya en la Edad Media del continente europeo. Se concibe al mundo como máquina. Lo que el gráfico que estáis viendo ahí es el pato mecánico de Jacques de Vaucanson. Y a decir verdad, pues obviamente no se pensaba que un pato tenía pues una maquinaria, un instrumentario dentro de sí, sino que se utilizaba como metáfora por la cual pues se tenía una metáfora con la que explicar de forma mecanicista, con una metodología mecanicista, cómo el mundo funcionaba. Es decir, es el pensamiento en el que, en cierto modo, moviendo una pequeña rueda, moviendo un pequeño mecanismo, se puede desatar todo lo demás. Es decir, la compartimentalización de todo lo que es el contexto social, las explicaciones del mundo y de la naturaleza, pensando que si observamos un problema y si ese problema se compartimentaliza primero en diferentes partes, se puede procesar y se puede explicar el mundo. La siguiente transparencia, por favor. Y este pensamiento mecanicista es formulado de forma mucho más explícita en el pensamiento cartesiano, en el que el hombre se concibe como algo autónomo, como una entidad autónoma y puramente racional, que se distingue claramente como entidad del resto del mundo. Es decir, el yo es algo claramente separado de todo lo que es el medio ambiente en el que me encuentro. La siguiente, por favor. Y esta idea es retomada por Leibniz. Leibniz es el discípulo de cartesiano que postula que la racionalidad que muestra y que tiene el ser humano en un mundo que es mecanicista y que puede ser aprehendido como algo mecánico, puede ser externalizado. Es decir, con Leibniz comienza, con la máquina de cálculo que estáis viendo ahí de fondo, comienza un proyecto que va a durar centurias, de externalizar el pensamiento humano a máquinas. Y, por ejemplo, tenemos ahora el nuevo libro que ha salido de Justin Smith, que se llama Irrationality, Irracionalidad, en el que él precisamente hace una excavación histórica de cómo esta idea de externalización, de
calidades y aptitudes humanas va a ser transferida o se postula que puede ser transferida a todo tipo de máquinas, lo cual espero que podamos tal vez profundizar en la discusión más tarde. Pues esta externalización, la próxima transparencia, por favor. Y este pensamiento mecanicista que tenemos asume que no solo con la compartimentalización, sino con la explicación de cada una de las partes, estamos aportando una explicación para el todo. Es decir, en cierto modo, de forma metafórica, que la explicación y la descripción de todos y cada uno de los árboles que hay en un bosque es igual a explicar el bosque en sí. Y obviamente que esto es problemático, pues dentro de la metáfora del bosque nos resulta obvio, pero eso es algo que no resulta tan obvio dentro de las explicaciones a nivel epistemológico de cómo creemos que una explicación se puede determinar como algo válido, pero también a nivel legal, en el que también compartimentalizamos a nivel normativo los problemas y conflictos sociales en un determinado proceso y explicando, o por así decirlo, compartimentalizando, si vemos que todas las partes del proceso, tal y como ha sido definido a nivel legal, han sido cumplidas, creemos que el conflicto social en sí ha sido determinado y con ello solucionado si es conforme a cada una de las partes del proceso. Y vemos que esto en situaciones legales no siempre es precisamente el caso. De eso tal vez podemos también en la charla más tarde especificar, porque me gustaría tener el suficiente tiempo como para también tener una pequeña discusión con vosotros o tal vez tener unas preguntas al respecto. Siguiente transparencia, por favor. Esta forma de hacer ciencia y esta forma de hacer ciencia no solo con respecto a lo que es la visión antropológica del hombre, que es el hombre y cómo el hombre puede hacer ciencia y cómo el hombre percibe haciendo ciencia el mundo, es no solo transpira y permea todo lo que es las diferentes disciplinas científicas que en aquella época no estaban no había esa diferenciación disciplinaria que hoy en día tenemos, sino que se percibían como dentro de un campo humanista. Traspasan todo lo que es el campo académico o científico y se transponen al campo político. Francis Bacon fue una de esas figuras más eminentes que estaba a caballo entre todo lo que es las teorías políticas, las teorías constitucionalistas de lo que es la cuestión del Estado y el buen vivir a nivel político, por un lado, y luego todo lo que es la teoría de la ciencia y la forma de hacer ciencia en su día. Y uno de las personas más influyentes en precisamente traspasar este pensamiento mecanicista al pensamiento político y al pensamiento del constitucionalismo y todo lo que es la filosofía, o sea, el mainstream de la filosofía humanista, es decir, aquellos pensadores y aquellas figuras que hoy en día todavía siguen, por así decirlo, dominando el currículum con los que los estudiantes de filosofía, de ciencias políticas, de sociología, pues tratan el tema del humanismo. La siguiente transparencia, por favor. Uno de los críticos más actuales a este proyecto y que lo contextualizan dentro de todo lo que es la historia del colonialismo es Achille Mbembe, es un historiador africano en el que él hace un análisis histórico de todo lo que es la historia del comercio colonialista, de la explotación colonialista por motivos comerciales y cómo ésta se halla correlada al humanismo, es decir, cómo el humanismo no entra antes de la explotación colonial, sino que justamente surge, según su análisis, a raíz de la explotación colonial como forma de cientificación del proyecto de explotación colonial, es decir, una forma de racionalización y de justificación intelectual de la explotación de otros continentes y de otras etnicidades. Y esa racionalización y cientificación sucede con
con la creación de un determinado lenguaje que tiene como característica el condicionamiento lingüístico y la deshumanización de los explotados con el uso de semánticas o creación de conceptos fictivos, pero reales en todo lo que significa el efecto que tienen y el impacto que tienen en la sociedad de su tiempo, como raza. Y razas que son altamente jerárquicas, que son altamente dehumanizantes para todo lo que no es la raza blanca y que obviamente a nivel científico no tienen una base, pero que se utiliza dentro de ese contexto para justificar como una forma de racionalidad y de no solo privilegio de la raza blanca, sino asimismo de obligación humanista de hacer uso de la naturaleza, y dentro de la naturaleza todas las demás razas se consideran inferiores a esa raza para el hombre blanco, por así decirlo, optimizarse y para hacer uso máximo y óptimo de todo lo que es lo que está a su disposición en su ecosistema. Siguiente transparencia, por favor. Dentro de esta tradición que aquí Mem critica, es importante también, dentro del contexto algorítmico, pues volver a todo lo que es una de las cunas de la metodología estadística, que hoy en día es base no solo para la biometría, sino también para psicometría y para otros técnicas estadísticas también fuera de las técnicas estadísticas que estamos empleando dentro de la inteligencia artificial o del machine learning o de otras tendencias dentro de todo lo que es los sistemas algorítmicos, por poner un nombre al respecto, ya que no me gusta la palabra inteligencia artificial, porque veo que es más bien una proyección cultural que algo en sí real. Pero también vemos que la base estadística que tanto Galton como Pearson, de los que vamos a hablar ahora brevemente, crearon, son bases que también se utilizan en sociología, en psicología, etcétera, que todavía son actuales. Y lo que es importante dentro de este contexto es entender con qué propósito este tipo de estadísticas fueron creadas. Ahí, siguiente transparencia, por favor. Y ahí lo que vemos es bueno, ahora estamos viendo al Carl Pearson, que fue uno de los cofundadores de todo lo que es la historia biométrica. Antes habíamos visto a Galton y habíamos visto a Raphael Weldon, que son los padres de todo lo que es la biométrica. Y la idea, en cierto modo, es precisamente la de, mediante métodos estadísticos, de personalizar y de individualizar, de individuar todo lo que son las razas inferiores, creando categorías, creando correlaciones de esas categorías raciales con situaciones mentales y correlándola también pues, con sentimientos, con inteligencia, con carácter moral, con el fin de, con este tipo de pseudociencia, informar a la política y en base de ello crear determinadas leyes que privilegian una raza sobre la otra y que postulan una determinada forma de moralidad. Hoy en día sabemos que este tipo de teorías que se conocen como frenología, Galton fue el fundador de la frenología y Galton, que fue el mentor de Pearson y que al morir dejó sus muebles para que la Universidad de Londres crease una cátedra de frenología en la que Pearson desarrolló sus métodos estadísticos. El propósito era un propósito político. Sabemos que hoy en día este tipo de pseudociencia no es ciencia, ha sido probado una y otra vez, aunque vemos que este tipo de metodologías se vuelven a utilizar hoy en día. Y es importante entender el carácter de este tipo de estadística. Con la estadística como metodología no se trata de entender al individuo, al contrario, se trata de romper al individuo en su particularidad y meterlo dentro de lo que es, por así decirlo, un marco extremadamente colectivista, que esa es la mirada estadística.
Siguiente transparencia, por favor. Aparte de, estos aspectos que ya hemos tratado, todo lo que es el pensamiento mecanicista, hay asimismo dentro de estas corrientes occidentales y de esta filosofía de la que hemos estado hablando con estas figuras esenciales, asimismo, parece contradictorio, pero no lo es, a nivel humanista, un individualismo metodológico, por así decirlo. Ahí tenemos en la transparencia el ejemplo de Moral Machines, que en el MIT fue utilizado para decidir dentro del contexto de la discusión de coches autónomos y ver las intuiciones de las personas, a quién estaría uno dispuesto a atropellar en caso de que uno estuviese en el dilema de que va a haber un accidente y uno tiene que decidir si atropella a una persona o a 5, o si atropellan a alguien que está enfermo en vez de atropellar a 3 que están sanos. Y este tipo de experimento que se hizo en el MIT en el 2017 y que va atrás a un dilema que fue propuesto por una filósofa feminista llamada Philippa Foot, en cierto modo pervierte la idea inicial que tenía Philippa Foot, que era una forma de, metiendo este dilema, explicar el problema con el individualismo metodológico, en el que todo el mundo intenta dar una solución y decir, bueno, pues es mejor matar a una persona que a 5, o tal vez es mejor matar a la que sea más mala y a las que son moralmente más considerados como más adecuados o más compatibles con la sociedad, mejor no. Y con ello lo que Philippa Foot quería demostrar es el problema que tenemos cuando tenemos situaciones como estas que se ven solo con la lupa individualista. Es decir, en vez de empezar a discutir cosas como, pero ¿qué mundo es este en el que yo tengo que programar en un coche? ¿A qué tipo de persona se debe matar si hay un accidente? En vez de pensar de forma mucho más abstracta y de forma mucho más estructural que esta no puede ser el catálogo de reglas o el catálogo de ideas con las que intentamos solucionar problemas como estos. Siguiente slide, por favor. Otro aspecto característico más es precisamente el esencialismo dentro de estas corrientes. Es decir, tenemos el pensamiento mecanicista, el individualismo metodológico, el pensamiento mecanicista y el individualismo metodológico suenan incompatibles, pero no lo son, porque las aplicaciones que tenemos de forma estadística sí que se usan dentro de un contexto individualista, y ahí es donde están las primeras chirriaciones. Es decir, utilizamos una técnica colectivista pero las aplicamos dentro de un contexto individualista. Es decir, ahí chirría un poco la perspectiva de aplicación, que es mucho más el árbol, con el desarrollo de una tecnología que no entiende el árbol, sino que entiende el bosque. Y luego, por otro lado, tenemos el esencialismo, es decir, la idea, el siguiente slide, por favor, de que para definir qué se tiene que hacer en una sociedad, que es un buen comportamiento ético o político, estoy hablando demasiado, voy a darle el turbo, pues se tiene primero que definir qué es el hombre. ¿Qué es lo que hizo Hobbes? Siguiente slide, por favor. ¿Qué es lo que hizo Jean-Jacques Rousseau? ¿Y qué es lo que hicieron muchos pensadores humanistas más? Primero dijeron qué es el hombre para luego justificar el tipo de constitución que es necesaria. Y este tipo de ideas esencialistas, como vemos, implica en cierto modo el meter a personas en cajones, y que ello es problemático, lo hemos estado experienciando también dentro del contexto algorítmico, porque vemos que no hay suficientes categorías en el mundo de hoy en día para meter a todo lo que es el ser, la diversidad de seres humanos que tenemos. Y este tipo de pensamiento constitucionalista se refleja no solo a nivel ético, que es algo que funciona de forma totalmente diferente al concepto legal, en la ley, en la tradición occidentalista de la que estamos hablando, la cultura occidentalizada, es una ley que está libre de ética y que deja la ética fuera, precisamente. Siguiente slide, por favor.
asume este tipo de categorizaciones. Y ahí, por ejemplo, estamos viendo una de los derechos humanos, de la Declaración de los Derechos Humanos de las Naciones Unidas, el artículo 2. Y ahí vemos que, por ejemplo, todo lo que es el tema de la ley de igualdad y del derecho a la no discriminación se basa en crear una serie de categorías esencialistas: raza, color, sexo, idioma, religión, opinión política o de otra índole. Y con ello, el problema que tenemos es que no se entiende que las categorías que se usan para discriminar son contingentes y cambian según la situación socioeconómica, y que no va a haber suficientes categorías con las que podamos abarcar los diferentes perfiles por los que se discrimina a alguien. Se trata de un proceso más bien, pero ahí se demuestra también esa forma de categorizar dentro del derecho que conlleva a reproducir precisamente ese pensamiento mecanicista que ya conocemos dentro del campo algorítmico en el campo legal. Una slide más, por favor. O adelantamos a 2 slides porque quiero acabar ya. Exacto. Y lo que es importante también tener en cuenta de la cultura legal es que ahí estáis viendo un mapa de todo lo que es los regímenes legales a nivel mundial. Es un proyecto de una universidad en Canadá, y lo rojo es la cultura románico-germana legal, es decir, la sistemática legal que tenemos, que fue creada en su día en el continente europeo, y cómo ha sido exportada a las demás a las antiguas colonias. Y bueno, vemos que el mundo, sobre todo los colores que están mezclados, es decir, que tienen naranja, etcétera, esos también siguen permeados tanto por la ley de costumbres, por así decirlo, y luego el derecho románico-germano. Es decir, el impacto que está teniendo este tipo de pensamiento occidentalizado para una tecnología que precisamente, en cierto modo, chirría por su carácter colectivista por un lado, mientras que la ley es individualista por el otro. No entiende la sociedad como conjunto, sino que entiende la sociedad como una suma de individuos. Es decir, las leyes que tenemos son leyes a nivel sistemático, dogmático, para individuos y no para sociedades. Conlleva con ello a diferentes problemas, tanto a nivel legal, frente a todo lo que es la regulación de sistemas algorítmicos, como luego a nivel cultural, porque estamos hablando de exportes legales de una cultura determinada a contextos culturales totalmente diferentes, y con ello a presuposiciones dentro del marco normativo que no tienen por qué ser. En el marco legal románico-germano, diferenciamos entre la ley y la ética. En el marco legal musulmán, no. En otros campos, por ejemplo, en todo lo que es la filosofía del Ubuntu y algunos derechos customary laws que se utilizan en África, no sería necesario especificar todo lo que es el campo neurológico, porque este tipo de especificaciones y leyes no responden a la pregunta de qué debemos hacer. Tal vez no se tiene que definir lo que es el ser humano, como dijo Tolstoy, para responder a la pregunta qué es lo que deberíamos hacer a nivel ético y legal. Bueno, espero haberos provocado. Muchas gracias, y he hablado más de lo que quería.